Hoy se habla mucho acerca de la palabra asertividad y creo que una buena parte de las personas realmente no la entienden en su totalidad. No deseo hablar sobre habilidades sociales, pero sí deseo que aprendamos lo que significa realmente ser asertivos en nuestra vida cristiana. La asertividad es una estrategia comunicativa que se ubica en el medio de dos conductas que resultan opuestas, entre la pasividad y la agresividad. La asertividad se encuentra en el medio de ellas. Como tal, la asertividad es una cualidad o un comportamiento que poseen ciertos individuos de comunicar y defender sus propios derechos o ideas, respetando las ideas y los derechos de otros. La palabra asertividad es de origen latino, assertus, quiere decir afirmación de la certeza de una cosa. Por lo cual una persona asertiva es la que afirma algo con certeza sin ir a ninguno de los dos extremos, sin creer que tiene la razón en todo o sin creerse que no vale nada su opinión. Los expertos en comunicación asocian la asertividad con la madurez. Lógicamente, conforme vamos avanzando en la vida, conforme vamos creciendo, conforme vamos experimentando, nos volvemos más asertivos. La madurez nos ayuda a ser más asertivos. La persona asertiva logra establecer un vínculo comunicativo sin agredir a las otras personas, pero también sin quedar sometido a su voluntad. Por lo tanto, podría comunicar o puede comunicar sus pensamientos y sus intenciones y defender sus intereses en un plano neutral. Ahora, la asertividad tiene que ver con factores emocionales propios de la personalidad. Por ejemplo, una persona con una muy buena autoestima tiene mayor facilidad para ser una persona asertiva. Y por el contrario, aquel que aún no define correctamente su estima dependerá de factores externos a la hora de enfrentar la vida, entonces cometen muchísimos errores en el camino, algunas veces no malintencionados, simplemente por falta de asertividad. Cuando una persona logra desarrollar la asertividad, refuerza la imagen positiva a nivel social, a nivel de las amistades, mejora la confianza en sus habilidades expresivas y obtiene una mayor satisfacción emocional. Logra alcanzar las metas que se propone comunicar a otros y al no someterse ni agredir a otras personas, el equilibrio que alcanza le permite en definitiva comunicarse mejor, comunicarse correctamente y sacar un provecho mejor a las comunicaciones con otras personas. ¿Cómo nos surge hoy aprender a ser personas asertivas? A conectar intencionalmente el cerebro a nuestras acciones y actuar no solamente correctamente, sino de forma que se vea bien. Hay gente que actúa bien, que actúa correctamente, pero no se ve bien la actuación. Creo que algunas personas, he escuchado a algunos decir, bueno, es que yo soy así, yo soy muy franco, yo digo lo que pienso. La franqueza sin inteligencia es imprudencia. Uno puede ser franco, puede ser firme, sin necesidad de agredir a las otras personas. O simplemente no quedarse callado también ante ciertas circunstancias. Algunos otros no expresan sus sentimientos por miedo a ofender, y esto los convierte en cobardes y pusilánimes. La persona asertiva es justo alguien con el carácter para expresar sus ideas, para mostrar lo que piensa, sin agredir ni sucumbir ante las circunstancias y ante las personas. Si miramos el Evangelio y a nuestro máximo ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que Jesús fue un comunicador asertivo. Cada una de sus intervenciones fueron correctas, atinadas y firmes. Y dado que Jesús es nuestro máximo ejemplo, vamos a tomar el consejo de la palabra de Dios. Voy a compartir algunos pasajes de la palabra de Dios que nos van a mostrar cómo necesitamos ser como el Maestro, personas asertivas. Otro personaje de la Escritura que va muy en consonancia con esto es el apóstol Pablo, a quien le debemos la mayor parte del Nuevo Testamento. Prácticamente le debemos la teología que hoy nosotros manejamos, se la debemos a Pablo. El pensamiento de Pablo nos ayudó a entender muchas de las cosas que no entendíamos. Y Pablo es una persona asertiva. Ahora, Pablo fue el que dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Hay que ser una persona muy firme para poder decir esto. Yo no me atrevería a decir, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Pablo se atrevió a decirlo.
Cuando uno lee sus cartas, cuando uno lee su pensamiento, entiende por qué él tuvo la posibilidad de decir esto. Quiero regalarles algunos ejemplos y resaltar algunas cualidades que debe tener una persona asertiva. Así que le pido que puntualmente tome nota de algunas cualidades que debe poseer una persona que es asertiva. Y veamos algunos ejemplos de lo que el Evangelio nos muestra acerca del Maestro y acerca del apóstol Pablo, para que podamos entender un poco más este tema de la asertividad cristiana. Vaya conmigo al libro de Gálatas, en el capítulo 4, si tiene su Biblia. Gálatas capítulo 4, versos que van desde el 12 hasta el 18. Leo para ustedes. Dice Pablo: hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberle sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que, por decirle la verdad, me he vuelto su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera, porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Había en la iglesia de Gálatas o de Galacia algunos maestros de entre los judíos que estaban promoviendo la ley para su propio beneficio. Habían judaizantes dentro de la iglesia cristiana. Es decir, aunque la iglesia tiene su base en el judaísmo y nosotros venimos, realmente la iglesia cristiana viene del judaísmo, muchas de las prácticas del judaísmo no se aplican a la iglesia cristiana ni se aplicaban en los tiempos de la iglesia neotestamentaria. Pero había un grupo de personas que había tomado la determinación o querían llevar la iglesia no a hacer algo que salió del judaísmo, sino a mantener muchas de las prácticas del judaísmo, y algunos de estos hombres que estaban tratando de hacer esto no lo estaban haciendo con la motivación correcta. Es decir, había personas que intentaban hacerlo pero de una forma correcta, pero había otros, y particularmente a los que Pablo se refiere aquí, que lo hacían de forma incorrecta. Estaban tratando de ganar puntos, estaban tratando de competir con el apóstol Pablo, estaban tratando de que la gente tomara partido a favor de ellos. Esto mismo sucedió en la iglesia de Corinto. Pablo le escribe a los corintios en el capítulo 12, los versos del 12 al 15, y les dice de esta forma: las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Pues solo en que yo mismo nunca les fui una carga. Perdónenme si los ofendo. Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo al extremo, ¿me amarán menos? Ve, el mismo grupo de judaizantes había ido a Corinto. Los creyentes de aquella ciudad también habían amado a Pablo, y les tuvo que advertir al respecto. Los falsos maestros de las sectas suelen ser personas que resultan ser muy atractivas. Hoy podemos observar el inteligente uso de los medios de comunicación, de los medios de difusión que hacen. Las sectas son las que mejor trabajan los medios de comunicación. Las sectas trabajan mejor la imagen. ¿Por qué? Tratan de aparentar algo que realmente no son. Así que las advertencias del apóstol Pablo a los Gálatas y a los Corintios son advertencias de una persona asertiva. Para nuestra generación, yo quiero rescatar algunas palabras del texto de Gálatas que nos deben de interesar a nosotros y procurar que estas acciones sean las que rijan nuestra vida. Pablo dice en la carta de Gálatas: ustedes me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien,
¿qué pasó con todo ese entusiasmo? El pueblo de Dios es un pueblo que de vez en cuando tiene ciertos aires de entusiasmo, tiene ciertos aires de que se eleva, pero en un momento determinado se cae y vuelve otra vez a la pasividad. Sucede mucho en muchos lugares. Una de las cosas que más anhelo en mi vida es tratar de ser lo más asertivo posible en lo que hago para el Señor. Y quiero agregar esta primera palabra en nuestra lista de asertividades. La primera palabra es esa cualidad imprescindible en nuestro servicio al Señor, pero también en cualquier área de la vida en que nos desarrollemos. Todo lo que usted haga, todo lo que yo hago y todo lo que debamos hacerlo con entusiasmo. Si no tenemos entusiasmo, mis amados hermanos, vamos a perder demasiadas oportunidades en la vida. Yo deseo en el nombre del Señor que el nombre del Señor quede muy en alto, que la gente entienda que Él es lo mejor, que es la mejor opción que tenemos. Pero yo no puedo llegar a predicar el mensaje a alguien si no tengo el entusiasmo para predicarlo. ¿Se imagina que yo llegue a predicarle a alguien y le diga, mira, acepta a Jesucristo porque Él es la mejor opción? No funciona. Yo tengo que hacerle creer que Él es la mejor opción. Se necesita ese entusiasmo. El entusiasmo es un deseo ardiente de agradar a Dios, de hacer su voluntad y de promover su gloria en el mundo. No es solamente predicar el mensaje, es saber predicar el mensaje. No es solamente hablar de Cristo, es saber hablar de Cristo. Es convencer a las personas. Yo sé que podemos hablarlo en un término muy espiritual y decir, bueno, quien convence es el Espíritu Santo. Sí, pero el Espíritu Santo te usa a ti para convencer a otros. Si no tienes entusiasmo para hacerlo, probablemente no logras gran cosa. Yo pregunto, solamente hablemos de este año, 2018. Ya vamos por septiembre del 2018. Estamos a poco tiempo de terminar el año. Este año se me fue demasiado rápido. ¿Cuántas personas, cada uno de ustedes, no me respondan, guárdalo en su corazón, cuántas personas has ganado este año para el Señor? ¿A cuántos les has hablado de Cristo? ¿Con cuántos te has sentado a compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida? Generalmente nos sentamos con personas para lamentarnos de las desgracias que nos pasan, para hablar de los errores que otros cometen, para hablar de las cosas que no nos gustaron. Pero ¿a cuántas personas le hemos hablado de Cristo este año? Habrá alguno que probablemente sí tendrá en mente y dirá, bueno, gracias a Dios, sí, yo le hablé a fulano, a sutano, a mengano. Pero muchos de nosotros, hermanos, pasamos un año y no le hablamos a nadie de Cristo. Falta entusiasmo en lo que hacemos para el Señor. Por naturaleza nadie siente este deseo, pero Dios lo pone en el corazón de cada creyente en el momento de su conversión. En algunos creyentes este deseo es mucho más fuerte que en otros. Cuando es realmente fuerte, un hombre hará cualquier sacrificio, soportará cualquier dificultad, se negará a sí mismo cualquier comodidad, dará todas sus fuerzas, aún la vida misma, con el fin de agradar a Dios y de honrar a Cristo y de ser un instrumento para Él. Eso es entusiasmo. Es como lo que les hablaba del amor la semana pasada. Pablo decía, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Una persona que ama no mide, una persona entusiasta tampoco. Va a intentar que la mayor parte de personas conozcan a ese Señor que transformó su vida. Un hombre o una mujer entusiasta vive solo para una cosa. Toda su vida está entregada a un solo propósito, y este propósito es agradar a Dios en todas las cosas que haga. No le importa cuáles sean las consecuencias, no le importa lo que opinen los demás. Su entusiasmo siempre se manifestará en cualquier circunstancia. Si no puede servir en forma activa, entonces se entregará a la oración para aquellos que están sirviendo y dirá, Señor, bendícelos, fortalécelos, ayúdalos. Si no puede hacer la obra él mismo, pedirá a Dios que Dios levante obreros para que vayan a hacer la obra. Esto es lo que Pablo le pregunta a los Gálatas. ¿Qué pasó con todo ese entusiasmo? ¿Qué sucedió? Todos debemos saber que el entusiasmo es la actitud mental la cual nos caracteriza y caracteriza a los grandes hombres de Dios, a las personas que han hecho cosas grandes para Dios. Esa persona que ha hecho algo significativo para Dios ha tenido la actitud mental correcta. Ha sido una persona que sabe que necesita ese entusiasmo. Ponen a un lado todo salvo lo que están persiguiendo. Y dicen, esto es mi meta en la vida, la voy a conseguir y la voy a lograr. Esto es como en la esfera de la ciencia, por ejemplo. Un científico,
cuando está trabajando en un proyecto, deja a un lado todo lo demás, se consume en el proyecto, se mete en el proyecto y hasta que no lo logre, no vuelve a tocar ninguna otra cosa más. Si está apasionado con lo que hace. O como aquellas personas también que se dedicaron o han decidido hacer una fortuna. Ponen todo su empeño, ponen todo su esfuerzo y se dedican exclusivamente a eso hasta que lo logren. Y cuando lo logran, entonces podrán ver todas las demás cosas. Pero mientras tanto, el entusiasmo está allí. Ahora, cuando tenemos esta mentalidad con respecto a Cristo, esto es lo que significa ser entusiasta. Vamos a invertir todo lo que tengamos. Vamos a poner todo de nuestra parte para proponernos hacer la obra que el Señor quiere que hagamos. Para inculcar en otros ese entusiasmo de buscar a Cristo. Para que otros vean que la mejor solución para nuestra vida, que la mejor acción de nuestra vida, que lo mejor que nos puede pasar en la vida es haber conocido al Señor, es haberle entregado nuestra vida a Él. Esto es entusiasmo. Este entusiasmo fue la característica de los apóstoles. Considere la vida del apóstol Pablo. Pablo le habla a los ancianos de Éfeso en su discurso de despedida y oiga las palabras de Pablo despidiéndose de los hermanos de Éfeso. Hechos capítulo 20, versos 22 al 24. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Se imagina? Pablo tenía algo muy claro, la revelación del Espíritu Santo le había dicho de aquí en adelante solo sufrimiento y prisiones en cualquier lugar donde vaya. Y el hombre dijo, yo voy con todo, no importa. Si a usted le dicen, mire, lo voy a mandar a hacer un mandado, pero lo van a asaltar, lo van a golpear, lo van a dejar medio tirado en el suelo, usted se va. Creo que ninguno de nosotros sensatamente lo haría. Pablo dijo, no importa, porque yo, con tal de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, no me importan ni las prisiones, ni las privaciones, ni los sufrimientos, ni ninguna cosa que venga. No se lo dijo ni carne ni sangre a Pablo, se lo dijo el Espíritu Santo. Vienen prisiones, vienen situaciones difíciles, pero la persona entusiasta, la persona que tiene realmente algo a qué aferrarse y algo a qué servir, no mide las consecuencias, no lo mide. ¿Se da cuenta? Pablo sabía lo que le venía, pero Pablo era una persona entusiasta y con la mentalidad correcta. La segunda palabra que en ese texto de Gálatas aparece dos veces, se recalca dos veces, es un rasgo distintivo de una persona asertiva también, y Pablo la menciona en este texto de Gálatas. En el capítulo 4 y verso 18 Pablo dice, está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. La Biblia requiere que los creyentes seamos personas bien intencionadas. Recuerde esa palabra, bien intencionado. Así que podríamos decir que esta es la segunda cualidad de una persona asertiva, una persona bien intencionada. Pablo tenía claro el panorama de que cuando haces algo para el Señor, debes hacerlo con la mejor intención posible. Esto no significa que no te vas a equivocar, porque todos nos equivocamos en la vida, pero debe haber una buena intención en lo que haces. Debe de haberla. Muchos de nosotros a veces hacemos las cosas sin medir las consecuencias, y está bien equivocarse siempre y cuando que la equivocación no sea algo que ya lo planificaste de antemano, que de antemano lo tenías escondido. Una persona bien intencionada no tiene un as bajo la manga. No está pensando cómo logrará sus objetivos sin importar los demás. Simplemente actuará correctamente y tendrá la capacidad de comunicarse de la mejor manera. Nos surgen hoy personas bien intencionadas. Particularmente en mi ministerio de la radio, a través de los años, ya llevo 36 años de estar ahí, mucha gente me busca en muchos momentos. Muchas personas me buscan y la mayor parte de veces que me buscan me quieren saludar, me quieren conocer, pero no es porque yo tenga una personalidad atractiva ni nada por el estilo, es porque quieren sacar algo. No digo que sea el caso de todos, pero sucede mucho. Pastor, me encanta escuchar sus predicaciones, qué bárbaro. ¿Cuánto cuesta un programa en la radio?
yo siempre los mando con la persona encargada, pero me dice, pero usted le habla, ¿verdad? Para que usted sabe que un preciecito, una cuñita, no hay problema. Lo que pasa es que uno mide las intenciones de las personas. Yo prefiero, ¿sabe qué prefiero? La persona que va al grano. Pastor, ¿cuánto cuesta el programa en la radio? ¿Me puede hacer un precio? ¿Me lo puede bajar? ¿Me puede dar una mejor hora? Y después me dice, y usted predica bien. Algo que el mundo necesita es ese tipo de personas que cuando hacen las cosas las hagan con buenas intenciones. Podemos equivocarnos, pero si tenemos una buena intención, entonces estaremos sinceramente equivocados. Hay algo más que el apóstol nos enseña sobre una persona asertiva y es justamente esto. Pablo se lo dice a Tito en el capítulo 2, verso 14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Creo que una tercera característica de una persona asertiva debería ser esa: una persona dedicada a hacer el bien. Una persona que se dedica, que su vida, que su trabajo, que su ministerio, que lo que hace, lo hace con la intención de hacer el bien. Y aquí tenemos esa tercera marca distintiva de una persona asertiva: dedicada a hacer el bien. Así que la persona asertiva es una persona entusiasta, una persona bien intencionada y una persona dedicada a hacer el bien. Esto no quiere decir que seamos perfectos, porque en nuestra humanidad podemos equivocarnos algunas veces y errar, pero sin una mala intención de fondo. Yo mismo muchas veces he cometido errores con algunas personas porque no he sabido comunicar asertivamente las cosas, pero puedo garantizar que la mayor parte de veces ha sido un error sin voluntad de maltratar o sin voluntad de dañar. Lo he hecho sencillamente por equivocación. Mi vida está dedicada con la intención de hacer el bien. ¿Cuántas veces nos desanimamos por las cosas que nos suceden cerca de nosotros, por las circunstancias que nos rodean, por la influencia de lo que otros hacen? Pero debemos aprender a vivir la vida con intensidad, servir a Dios con la misma pasión. Son cosas necesarias. La pasión debe quemar nuestras entrañas. Vea que estoy hablando de algunas cosas importantes, no las pierda de vista. La asertividad es entusiasmo, es buenas intenciones, es dedicarse a hacer el bien, es pasión. Agregamos ese elemento más a nuestra lista: pasión. La persona que vive con pasión y que se apasiona por lo que hace no mide las consecuencias. No está pendiente de lo que otros hagan. No está pendiente de si tiene las circunstancias correctas. Cuando estás apasionado por algo, no mides. ¿Por qué las personas enamoradas hacen tonteras? Por la pasión. Porque cuando te enamoras, no mides las consecuencias. Cuando yo hablo de pasión, no lo hago en el sentido de como hablamos a veces y decimos la pasión, que son los padecimientos de Cristo. No, sino en el sentido de decir, se necesita pasión para servir a Cristo. Solo una persona apasionada por Cristo, solo una persona apasionada por el Evangelio hará lo que sea con tal de agradar al Maestro. Ahora, el uso de este lenguaje en cualquier caso no es exclusivo del ámbito cristiano. En general la gente habla de pasión por mil cosas: pasión por el arte, pasión por la lectura, pasión por los animales, pasión por el deporte. Incluso los centros académicos utilizan la publicidad atrayente como un comodín, desde el discurso de que para lo que vas a estudiar, lo que quieres ser, tienes que apasionarte en ello. Pero la pasión es un elemento esencial en nuestro servicio al Señor. La pasión es lo que nos mueve en medio de las dificultades, lo que nos permite pasar las pruebas, soportar los ataques del enemigo. Necesitamos pasión para hacer el último esfuerzo por agradar a Dios. Vamos a poner todo de nuestra parte por la pasión que tenemos para hablar a las personas de Cristo, para llevarlos al conocimiento de Cristo. Una persona apasionada está hablando constantemente de esto. Una persona apasionada constantemente tiene a Jesús en su boca y está intentando compartirlo con otras personas. Algunas personas se me han acercado después del viernes antepasado que trajimos a Hilder. Él es muy diferente a nosotros, ¿verdad? Alguien me dijo, pastor, no muy diferente, es el lado opuesto. Él es muy efusivo, ustedes lo vieron. Termina bañado completamente en sudor de la efusividad que él tiene. Su mensaje es un poco diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Él baja por allí, corre por allá y usa el micrófono y le dijo al baterista, a ver, hágale así.
Los que estuvieron lo vieron. Pero ¿sabe una cosa que le reconozco a Hilder? Es un hombre apasionado por Dios. De verdad, él ama a Dios. Lo ama y lo demuestra. Es un hombre apasionado. Una persona asertiva, es una persona cargada de pasión. Es por eso que busca el balance en su vida. Se negará a sí mismo con tal de agradar a aquel que lo llamó. Pasión por el Evangelio es lo que más necesitamos hoy. Hombres y mujeres apasionados por el Señor. Una vez más Pablo le escribe a los filipenses, y oiga lo que le dice Pablo a los filipenses en el capítulo 3, versos 12 al 14. Dice Pablo: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo era un hombre apasionado por Dios, pero él mismo reconocía, no es que ya lo hubiera alcanzado, no es que ya tenía todo. Pablo lo dice, no creo que sea perfecto, no creo que yo lo haya alcanzado, pero sí estoy haciendo algo. Si estoy haciendo algo, me olvido de lo que queda atrás. Una persona apasionada no es una persona que vive del recuerdo de las cosas pasadas, no vive de las cosas malas que le hicieron ni de las cosas buenas que logró. Es una persona que todos los días va a intentar ver cómo sale adelante y hace las cosas mejor. Si hizo algo bueno en el pasado, va a intentar mejorar aquello bueno que hizo. Y si algo malo le pasó, le va a echar tierra y va a caminar hacia adelante, va a decir, yo voy con todo para el Señor, porque al fin y al cabo la pasión me consume por Él. Pablo tenía claro este panorama. Pablo decía, yo no pretendo que ya lo alcancé, no creo que sea perfecto, pero sí tengo claro algo. Yo dejo el pasado atrás. Dejo las cosas que ya no se hicieron o que se hicieron atrás y me proyecto hacia lo que está adelante. ¿A cuál? A la meta del supremo llamamiento. Pero hay una palabra que me llama la atención en este pasaje y creo que es una palabra de una persona realmente asertiva. Pablo dice, esforzándome por alcanzar lo que está delante. Una persona que desea agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, servir a Dios correctamente, es alguien que se esfuerza. No solamente participa, se esfuerza. Va a poner todo su empeño, va a poner todas sus ganas, se va a esforzar. Así que se nos une una palabra más. La cuarta característica de una persona asertiva es una persona que se esfuerza, una persona esforzada. Desde el día de su conversión, Pablo renunció a todas sus esperanzas terrenales, abandonó todo por amor a Cristo. Se dedicó a viajar por el mundo predicando a Cristo. Anteriormente también lo hacía, pero era un perseguidor de la iglesia. ¿Sabe qué fue lo que Dios vio en Pablo? Creo yo. Dios vio en Pablo esa pasión. Dios vio en Pablo ese esfuerzo. Pablo no era solamente un rabino más. Pablo pudo haberse quedado en el círculo rabínico ahí y enseñando como los otros rabinos y participando en el Sanedrín y haciendo un montón de cosas. Pablo tenía pasión y Pablo dijo, no, es que los judíos somos el pueblo de Dios y nuestra religión judía es la religión de Dios, así que cualquier cosa que esté aparte de esto hay que terminarla, hay que quitarla. Y Dios vio a aquel inquisidor, Dios vio a aquel hombre y dijo, este hombre tiene pasión para lo que hace, yo lo necesito en las filas mías. Y lo vemos en el Evangelio. Pablo no fue un apóstol más, Pablo fue el apóstol. Pablo entregó su vida, él sufrió penalidades, sufrió persecución, sufrió oposición, sufrió encarcelamientos, sufrió la misma muerte por amor a aquello. Era un hombre apasionado, un hombre esforzado, entusiasmo, buenas intenciones, dedicado a hacer el bien, pasión y esfuerzo. Necesitamos hombres y mujeres de esta característica. La asertividad fue una característica de los creyentes primitivos. Muchos perdieron todas sus posesiones materiales por amor a Cristo. Su fe les acarrió persecución, reproche, sufrimientos. Fueron probados en todas las formas posibles. La asertividad ha sido una característica de los hombres de Dios a través del tiempo. Martín Lutero fue un hombre asertivo.
Llegó el momento en que dijo, las cosas no están bien en la religión, algo está mal aquí, algo no estamos haciendo correctamente. Y él dedicó su vida a decir, esto no está bien. Y cuando nadie le quiso poner atención, escribió sus tesis y las pegó en la puerta para que las leyeran. Era un hombre asertivo, un hombre que no se dejó vencer ni por un lado ni por el otro. William Carey, Henry Martyn fueron asertivos. Martyn fue un hombre tan brillante que tenía la perspectiva de obtener un éxito contundente en su carrera en el mundo, pero prefirió predicar a Cristo en las tierras paganas. Todos ellos se esforzaron más allá de sus fuerzas con tal de agradar al Señor. La asertividad nos lleva a algo más que ha sido mal utilizado, una palabra más, la última que quiero compartir, y ha sido satanizada por muchas personas, es el celo. El celo es lo que hace que prosigas cuando todos abandonan. Te hace perseverar en los momentos duros, te da la energía interna que desconocías. No hay nada que pueda sustituir al celo. Tenemos las oportunidades, por ejemplo, pero cada oportunidad que se presenta la medimos en ese celo que cada uno de nosotros tenemos. Howard Hendricks decía, no se ponen huevos empollados debajo de gallinas muertas. Así son las oportunidades para la gente que no tiene celo. Si fuéramos a dar ejemplo de celo, nunca acabaríamos. Jesús fue eso y más. A la luz de las cosas, nunca debemos menospreciar el celo cristiano. Ahora, déjeme darle algunas características del celo verdadero, del celo cristiano verdadero. Y es importante que entendamos cuál tipo de celo cristiano debemos tener. Mucha gente piensa que a condición de que uno sea sincero, su celo ha de ser correcto. Como lo dije antes, la sinceridad mal encaminada termina mal. El celo verdadero debe ser conforme al conocimiento, esto es, iluminado por la palabra de Dios. Una persona podría ser celosa de algo o muy celosa con algo, pero si no está iluminado por la palabra de Dios puede cometer demasiados errores. Los judíos, por ejemplo, persiguieron la iglesia primitiva, tuvieron un gran celo por su fe, pero no tenían el conocimiento. Pablo mismo, antes de conocer a Cristo, era un hombre celoso de la fe, celoso de la religión, pero no tenía el conocimiento. Pablo escribió en la carta a los Romanos en el capítulo 10 y verso 2, hablando de algunas personas que estaban participando en la iglesia o que estaban infiltrándose en la iglesia. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Pedro tuvo un gran celo, pero ese celo llevó a Pedro a cometer errores. La última noche en el Getsemaní, Pedro está junto con otros discípulos a la par de Jesús y en un momento determinado vienen a prender a Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Ese celo lo lleva a quitarle la espada a uno de los soldados y mandarle un machetazo de una vez al pobre Malco y le arrancó la oreja. Tenía celo, pero mal encaminado, un celo mal enfocado. Gracias a Dios que estaba Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tomó la oreja, se la puso otra vez, se la sanó y se terminó la sangre y se terminó todo. Es más, yo siempre he pensado, tuvo que haber conversiones esa noche. ¿Se imagina? ¿Alguien quiere poner la oreja a ver si el Señor sana? Malco fue sanado inmediatamente por Jesús. Fue una operación sin anestesia y sin hilo y sin nada. Jesús lo hizo y se terminó. El celo verdadero tiene que brotar de motivos verdaderos. Por ejemplo, el celo de los fariseos brotó de su espíritu sectario. El celo de algunos hombres nace de su egoísmo. Lo que los mueve es un interés personal. El celo de algunos hombres nace también de su orgullo, el deseo de ser reconocidos, de ser alabados. Sí, tienen celo por lo que hacen, pero su celo está mal encaminado. Pero Dios examina los corazones. El celo verdadero debería de brotar del amor de Dios y del deseo de su gloria. El celo verdadero se preocupa por las cosas por las cuales Dios mismo se preocupa. Debemos ser celosos ¿en qué? En buscar la santidad. En eso tenemos que ser estrictamente celosos. Buscar la santidad ante toda costa. Eso es lo que decía Pablo, hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me olvido de lo que está atrás y me proyecto hacia lo que está adelante, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que en la lista que hemos desarrollado, el celo es otra forma correcta de mostrar asertividad. El celo nos lleva
a ser asertivos a la hora de buscar la salvación de los inconversos. Esto nos ayudará a definir las estrategias con tal de lograr los objetivos. Pablo mismo reconoce en su carta a los Corintios que habrá momentos en que debemos amoldarnos a ciertas circunstancias. Sabe que el creyente, cuando desea ganar a una persona correctamente para Cristo, habrá momentos en que tendrá que adaptarse a ciertas cosas. Pablo decía a los Corintios en el capítulo 9 y verso 22, entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Pablo decía, yo me adapté. Y adaptarnos no es simplemente bajar nuestras expectativas, no es simplemente ceder ante las presiones de los demás, es entender que yo como siervo de Cristo, como persona que amo a Cristo, debo ponerme en el mismo lugar y en los mismos zapatos de la otra persona para poder ganarlo para el Señor. En el momento en que yo me creo superior a alguien, en el momento en que yo siento que yo tengo algo más arriba que los demás, estoy perdiendo el norte del Evangelio. Hay personas que creen que porque una persona como yo, que tengo el privilegio inmerecido completamente de pararme en un púlpito cada semana, de enseñar la palabra de Dios que no es mía, que es del Señor, y que Dios en su infinita misericordia me permite compartirla con ustedes. Algunas personas toman esto como si fuera un grado superior. Yo no soy superior por hacer lo que hago a nadie. Exactamente la persona que está sirviendo sentada al final de atrás o parado atrás es el mismo tipo de servidor que soy yo que estoy aquí al frente. La diferencia la hacen los dones que cada uno de nosotros tenemos, pero delante de Dios somos exactamente iguales. Una persona que logra entender esto se adaptará fácilmente a los demás, procurará ser una persona asertiva en todo lo que haga. Debemos ser asertivos en oponernos a las cosas que Dios odia y celosos para mantener la doctrina del Evangelio. Esto le pasó a Pablo en la iglesia de Galacia. Pablo tuvo un enfrentamiento con Pedro, en realidad no fue en Galacia, fue en Antioquía. Lo escribe en la carta a los Gálatas, tuvo un enfrentamiento con Pedro. Pedro había llegado a Antioquía porque habían escuchado en Jerusalén que los gentiles se estaban convirtiendo y que el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre ellos. ¿Y sabe qué pensaban los judíos? No es posible. No, el Espíritu Santo no se puede derramar sobre los gentiles, que son paganos. Entonces mandaron a Pedro era el principal. Estamos estudiando a Pedro en estos días en el estudio bíblico de entre semana acerca de qué pasó con los 12 apóstoles y estamos estudiando a Pedro. Pedro era el principal de todos los discípulos. En todas las listas aparece de primero. Pedro era la persona encargada de estar al frente del equipo. Entonces el equipo dijo, nadie mejor que Pedro. Pedro, ve a Antioquía y asegúrate qué es lo que está pasando allá. Y Pedro fue a Antioquía, se encontró con Pablo, se encontró con los gentiles, se dio cuenta que en los gentiles también el Espíritu Santo se derramaba, se dio cuenta que Dios estaba haciendo milagros, maravillas y prodigios a través de ellos. Y en un momento determinado Pedro se fascinó con todo aquello y empezó a compartir con los hermanos y se sentaba con ellos y contaba chistes con ellos y jugaba fútbol con ellos. Hacía de todo. Pero un día le dicen, Pedro, vienen 2 hermanos de Jerusalén y te están esperando. Entonces Pedro se apartó de ellos. Y dice que a partir de ahí ya no caminaba con los gentiles. Y Pablo se enojó. Pablo era un hombre celoso. Pablo se enojó. Lo llamó y le dijo, hipócrita. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 11, dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Hipócrita. Antes te sentabas con nosotros, ahora como vinieron los hermanos de Jerusalén, entonces te haces a un lado. Eso es hipocresía. Yo creo que una persona asertiva no se deja llevar por la ira, ni pasa por alto la situación que lo motivó. No se queda en el ayayay, sino que odiará el pecado, pero amará al pecador, odiará la iniquidad, pero estará dispuesto a hacer bien a todos los hombres malos. Jesús puso al descubierto a los falsos maestros, pero lloró ante Jerusalén. Pablo regañó fuertemente a los Gálatas por sus errores, no obstante tuvo cuidado de ellos. Cuando Pablo le escribe este texto que leímos al principio a los Gálatas, al final del texto dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Sí, eso es firmeza en la convicción, pero firmeza con amor. Pablo no dejó de amar a los Gálatas porque hubieran cometido errores, se hubieran dejado llevar por maestros equivocados.
Pablo siguió amando a los Gálatas. La persona asertiva estará acompañada de una profunda humildad. Cuando Moisés descendió del monte no sabía que su cara resplandecía. En una forma semejante, el hombre verdaderamente asertivo lamentará sus fallas en lugar de jactarse de ellas. Le ruego que piense acerca de estas características de una persona verdaderamente asertiva. Recuerde que un hombre puede ser sinceramente celoso y no obstante estar completamente equivocado. Asegúrese que su celo esté de acuerdo con la palabra de Dios. Así que voy a añadir otra palabra a esta lista de virtudes asertivas: el celo. Una persona asertiva es una persona entusiasta, bien intencionada, apasionada, una persona dedicada a hacer el bien, una persona que se esfuerza, una persona que tiene celo. Ahora, ¿por qué es tan bueno ser un cristiano asertivo? Tal como el ejercicio es bueno para la salud, la asertividad es necesaria para una buena salud espiritual. Todos aquellos que son apasionados por Cristo son personas que deberían de tener en su vida gozo, paz, consuelo, felicidad. Deberían de tener toda esta gama de cosas que el Señor dice que dará a aquellos que le sirven de verdad. Todos los frutos del Espíritu Santo. La persona asertiva es de beneficio para la iglesia como un cuerpo. Una persona que es asertiva será definitivamente una persona comprometida. Recordemos que la asertividad es el balance entre la pasividad y la agresividad. Hay personas muy buenas, pero demasiado pasivas. Es decir, que son gente linda, son gente buena, pero no hacen nada. La vida cristiana requiere que tengas acción, que hagas algo. Las personas demasiado pasivas dejarán pasar las oportunidades que se le presentan frente a sus ojos. Vivirán lamentándose de las cosas que nunca lograron. Culparán a todo el mundo por todo lo que perdieron, aunque haya sido su única culpa de no moverse a tiempo y aprovechar el momento. Cuando yo era adolescente, les he contado que trabajé en farmacia, fui repartidor en bicicleta en farmacia, pero luego ascendí y me pasaron al despacho. Tenía unos 15, 16 años. Cuando me pasaron al despacho, había una muchacha muy linda que llegaba a la farmacia. Se llamaba Ingrid. Y cada vez que ella llegaba, los compañeros míos sabían, esa era mi cliente. Nadie la podía atender, solo yo. Entonces yo me alistaba lo mejor posible cuando veía venir a Ingrid y yo me preparaba para atenderla. La atendía con toda la amabilidad del mundo. Siempre tenía una sonrisa tan linda. Cada vez que ella llegaba, yo la atendía. Ella sabía que yo era el único que la atendía, porque nadie más se atrevía a atenderla. Así estuvieran todos ahí, todo el mundo la ignoraba para que yo la atendiera. Pero ¿sabe una cosa? Nunca me atreví a decirle absolutamente nada. Mis compañeros me decían, ¿cuándo le vas a hablar? La próxima vez. La próxima le digo. Nunca le dije. Años después me la topé en una cita, una consulta médica. Me reconoció y me contó, siempre me gustaste, pero eras demasiado tímido. Perdí la oportunidad. Las personas pasivas, eso es lo que hacen, pierden oportunidades. Ahora, el lado opuesto, tenía un compañero, Oscar. Oscar era el lado opuesto a mí. Él cada vez que llegaba una bonita se lanzaba. Y era un lanzado. Y había una muchacha particular que también llegaba y él se le lanzó la primera vez. Preciosa, divina, ¿en qué te puedo servir? ¿No te gustaría salir conmigo? Y la muchacha le dijo que no. Y sabe, después de un tiempo ella no quería que él lo atendiera. Un día, pasado un tiempo, ella me dijo a mí, usted sabe una cosa, a mí Oscar me gustó desde el primer día que lo vi, pero es un hombre tan lanzado que me imagino que así es con todas. Así que una persona que es un extremo o que es el otro pierden las oportunidades de la vida. Ahora, quiero mostrarles el balance entre la pasividad y la agresividad. Cuando años después, siendo yo ya el gerente de la radio, habiendo iniciado la radio, llegó una joven muy atractiva a trabajar conmigo. Ojitos verdes, blanca hasta la médula, cristianitititititica, como ninguna otra. Y entonces yo fui un hombre asertivo. Le conté de las experiencias malas que había pasado en la vida. Ella se ofreció a consolarme y terminé casándome con ella. Eso es ser una persona asertiva.
Ni muy, muy, ni tan, tan. En conclusión, mis amados hermanos, hoy más que nunca la iglesia necesita personas asertivas, que sepan hacer las cosas con mucho entusiasmo, que le pongan ganas, que estén enamorados de Cristo, que le sirvan a Dios con todo lo que puedan, que den hasta la última gota de esfuerzo con tal de servir a Dios. Necesitamos hombres y mujeres entusiastas. Hoy más que nunca necesitamos personas bien intencionadas, con las motivaciones correctas, que sirvan a Dios no por amor, ni por interés, no por amor a las cosas, ni por interés, no con intereses mezquinos de dinero o otras cosas, o de fama o de cualquier cosa, que sirvan a Dios por el amor, por las almas que se están perdiendo, por las personas que no conocen a Cristo. Necesitamos personas bien intencionadas. Hoy necesitamos hombres y mujeres dedicados a hacer el bien, como dijo Pablo, mayormente a los de la familia de la fe. Cuando dedicamos nuestra vida a hacer el bien, obtenemos la satisfacción de saber que estamos construyendo para el reino de Dios. Puede que usted no tenga todos los recursos, puede que no tenga todas las facilidades, pero si usted se dedica a hacer el bien, Dios coronará su esfuerzo. Hoy necesitamos hombres y mujeres apasionados, capaces de entregarlo todo con tal de llevar a cabo la obra que Dios les encomendó. Dispuestos a pasar, aún si fuera necesario, dificultades, pruebas, insultos, con tal de ser instrumentos de Dios. Personas apasionadas que no les importa el qué dirán o el cómo actuarán. Sencillamente tienen una pasión: compartir a Cristo con todas las personas, hablar de Él, compartirlo, vivirlo. Hoy necesitamos hombres y mujeres esforzados, trabajadores, no servidores del reloj, no medidores del tiempo, personas que sepan que nuestro tiempo le pertenece al Señor, pero personas que tengan una sana mayordomía, que sepan que nuestra vida le pertenece al Señor, que nuestros recursos le pertenecen al Señor, que nuestros hijos le pertenecen al Señor, que todo lo que yo hago le pertenece al Señor. Personas esforzadas, que se esfuerzan por hacer las cosas bien. Puede que usted no tenga todas las cualidades, pero si usted es una persona esforzada, Dios coronará ese esfuerzo. Cuando yo prediqué mi primera vez fue todo un fracaso, pero me esforcé. 3 horas de predicación, 20 puntos en un mensaje. Me esforcé, lo hice mal, sí. Pobrecita esa gente que tuvo que escucharme. Y me tenían que escuchar porque ya yo estaba predicando, estaban sentados en la iglesia como ustedes aquí, tenían que escucharme. Más Dios no se paró y se fue, pero hoy necesitamos personas celosas, pero con un celo santo, con un celo ferviente de agradar a Dios, de buscar que cada acción de su vida sea una ofrenda de olor fragante para Dios. Celosas en compartir la fe, celosas en poner a Cristo en el lugar correcto, celosas en darle a Él el lugar que Él merece, no solamente en la vida, sino en la familia, en el trabajo y en todo lo que haga. Necesitamos hombres y mujeres celosos. Si usted no tiene estas características en su lista, en su vida, usted necesita aprenderlas. Quiero que cierre sus ojos y que incline su rostro. Dios nos ha traído esta mañana, hoy, a este lugar, no para escuchar una charla sobre habilidades sociales. La asertividad tiene que ver con hacer las cosas correctas delante de Dios, con sacar el máximo esfuerzo que podamos, con poner todo lo que esté de nuestra parte con tal de agradar al Maestro. La asertividad tiene que ver con que cualquier cosa que Dios me haya dado, yo debo de ubicarla en el contexto correcto para servirle a Él de la mejor manera, amarlo por sobre todas las cosas y bendecir la vida de todos aquellos que están a la par mía o que sirven a Dios junto conmigo. Así que si alguna de estas cosas que he compartido, si usted es una persona que no ha tenido el entusiasmo para hacer las cosas como debe hacerlas, si quizás en algún momento ha fallado en la buena intención o en dedicarse a hacer el bien, si no ha tenido la pasión por servir a Dios de la mejor forma, si no se ha esforzado o no ha tenido el celo, pídale al Espíritu Santo de Dios, Él se lo dará abundantemente. Señor y Padre Celestial, hemos venido a tu casa esta mañana con 2 motivaciones muy puntuales. Una, adorarte,
bendecirte, darte la honra y la gloria, pero también para escuchar el consejo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser personas asertivas. Ayúdanos a poner todo de nuestra parte, a ir para adelante de la mejor manera, a poner hasta nuestro último gramo de esfuerzo con tal de lograr ser lo que tú quieres que nosotros seamos. Si dentro de este grupo que esta mañana estamos reunidos en este lugar, Señor, hay personas que les ha faltado alguno de estos ingredientes y que hoy lo reconocen delante de ti, te pido, Espíritu Santo de Dios, que los llenes con estas características, que les abra las puertas, que les dé las facilidades, que los lleves de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Necesitamos ser personas asertivas. Necesitamos ser personas de carácter, Señor. Hombres y mujeres que te amen de verdad, que estén dispuestos a todo por ti. Llénanos con esa necesidad que cada uno de nosotros tenga. Llévanos, Señor, por el camino correcto para hacer las cosas bien. Permite, Señor, que podamos enmendar los errores del pasado, que dejemos atrás lo que ya pasó, lo que ya no hicimos, no lo hicimos, lo que no sucedió, no sucedió, pero ahora tenemos la oportunidad, como decía Pablo, de fijarnos hacia adelante a la meta del supremo llamamiento. Ayúdanos, Señor, a hacer a un lado el pasado, a dejar atrás las cosas que no fueron y fijar nuestra meta y fijar nuestra carrera en lo que viene por delante. Te lo pedimos, Padre. Te pido por cada hombre y cada mujer que hoy está en este lugar o que nos escucha a través de las redes sociales. Señor, levanta hombres y mujeres asertivos, hombres y mujeres que te amen de verdad, que estén dispuestos al sacrificio con tal de agradarte a ti. Te lo pido, Padre, en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.